La cuenta. La señora secretaria dará inicio a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Un oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia suma para el despacho del proyecto de ley que moderniza el gobierno corporativo de la Empresa Nacional de Minería. Indicaciones de la diputada Giovanna Humá, del diputado Nelson Venegas, del diputado Marco Antonio Zulantay y del diputado Cristian Tapia al proyecto de ley que moderniza el gobierno corporativo de la Empresa Nacional de Minería. Un oficio del secretario general de la Corporación por el que informa que la Sala acordó remitir a esta comisión para su discusión, votación e informe el proyecto de ley que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos para establecer la obligación de entregar generadores de emergencia a las cooperativas y comités de agua potable rural en los casos que señala, correspondiente al boletín 18.054-22, una vez que sea despachado por la Comisión de Emergencia, Desastres y Bomberos. Un oficio del ministro de Hacienda de fecha 2 de enero, por medio del cual remite informe el tercer trimestre del 2025, de acuerdo a lo establecido en la glosa 10, capítulo 01, programa 02, partida 50 del Tesoro Público de la Ley de Presupuestos del Sector Público. Una carta del presidente del directorio de Codelco, señor Máximo Pacheco, de fecha 31 de diciembre de 2025, por el cual remite nota interna, emitida por el gerente general de la división El Teniente, en respuesta al oficio 321 de esta comisión, en relación a la solicitud de información sobre el accidente ocurrido el 11 de octubre de 2025, en que un bus de la empresa de transportes Link, que transportaba a trabajadores de la división El Teniente de Codelco, volcó con más de 40 personas a bordo, generando una situación de emergencia laboral relevante. Otra carta del presidente del directorio de Codelco, de fecha 8 de enero, mediante el cual remite nota interna, emitida por el gerente general de la división Salvador, en respuesta al oficio 322 de esta comisión sobre el estado de la chimenea de la planta de ácido de la Fundición Potrerillos, división Salvador, que colapsó el 13 de junio de 2025. Un informe denominado Medición Inteligente de Consumo Eléctrico, Enfoques Regulatorios y Modelos para su Despliegue, de fecha 14 de enero, elaborado por el asesor de la Unidad de Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional, señor Nicolás García. Una carta de la directora del Centro de Ciencia del Clima y Resiliencia CR2 de fecha 12 de diciembre respecto a la no adjudicación de fondos para la continuidad de este centro de investigación, lo que consideran perjudica el desarrollo de la ciencia de excelencia y su contribución a la toma de decisiones públicas en materia de cambio climático. Una presentación de la Federación Nacional de Cooperativas Eléctricas, FENACOPEL, y de las cooperativas que le integran, a través de la cual solicitan ser considerados para participar en la tramitación del proyecto de ley que obliga a las empresas distribuidoras de energía eléctrica a instalar dispositivos de medición remota, boletín 17.850-08. Una solicitud de audiencia del señor Maximiliano de la Maza, en representación de Transelec Sociedad Anónima, a fin de lograr apoyo respecto a trabajos para líneas de energía eléctrica que abastecen la ciudad de Arica y aledaños. Y hay algunos reemplazos, una nota de la bancada de Renovación Nacional por la que informa que el diputado Diego Chalper será reemplazado por el diputado Bernardo Berger en la sesión de hoy. En el mismo sentido, una comunicación del Comité Mixto Radical Liberal por el que informa que el diputado Sebastián Videla será reemplazado por el diputado Luis Maya, y una nota de la bancada republicana por el que informan que el diputado Stefan Schubert reemplazará al diputado Benjamín Moreno. Y hay dos pareos, uno de los diputados Andrés Celis y Patricio Rosas, y otro del diputado Stefan Schubert con la diputada Natalie Castillo. Toda la cuenta. Muchas gracias, señora secretaria. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Bien, el acta de la sesión 146 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 147 queda a disposición de las señoras diputadas y los señores diputados. Vamos a dar la palabra ahora en puntos varios. Tiene la palabra el diputado Cristian Tapia. Gracias, presidente. Bueno, la semana pasada, lamentablemente, bueno, por la contingencia de la ley de reajuste del sector público, no tuvimos la comisión. Y en esas 2 semanas han pasado hartas cosas, entre eso todavía la huelga del sindicato número 2 de Mantos Verdes, que lleva ya 20 días de huelga en la región de Atacama. Pero lo más grave, lastimoso, fue la muerte del trabajador en Potrerillo, que los dirigentes habían venido la primera sesión que tuvimos acá respecto para ver justamente el tema de la chimenea de Potrerillo, lo que pasaba, y lamentablemente a quien nosotros habíamos invitado, el presidente ejecutivo, no vino, se justificó. Esa misma semana sucede el accidente, el día 12, y el viernes recién pasado el trabajador muere, producto de ese accidente. Presidente, son lamentablemente 11 trabajadores muertos en Codelco en esta administración, 3 años y medio. Y aprovechando que está la ministra también, mencionar que duele
familias que quedan sin su padre, sin su hijo, sin su familiar. Y lo más grave de esto es que todas estas cosas estaban anunciadas. O sea, la negligencia de Codelco, presidente, y a través suyo, ministra, la verdad es que uno no entiende cómo a esta altura en Codelco podamos tener 11 trabajadores muertos en 3 años y medio. O sea, estamos preocupados solamente de la producción, porque el tema de la chimenea cuando colapsó de milagro, gracias a Dios no había ningún trabajador por ahí cerca porque estaban en horario de almuerzo. Entonces podía haber pasado un hecho súper grave y estas medidas que no se tomaron, porque estaba advertido que podía pasar algo ahí justamente en la fundición, pasa y nuevamente otro fallecido. Yo pido, bueno, estuvimos tratando de hacer una sesión extraordinaria para invitar, queremos escuchar al sindicato, que es el sindicato número 2 de Salvador. A mí me gustaría nuevamente, presidente, invitar, que se le invitara al sindicato número 2, se le invitara nuevamente al presidente ejecutivo, y yo vuelvo a insistir, el presidente del directorio no debe tomar estos temas, por algo hay un presidente ejecutivo. Entonces aquí, señor Pacheco no las puede hacer todas, tiene que delegar también, ¿para qué tienen el cargo de presidente ejecutivo? Y que venga y invitar también al gerente y al jefe de seguridad de la División Salvador. Yo por lo menos me gustaría tenerlo acá, que nos dé una explicación como corresponde, porque creo que esta situación, no da para más. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Entonces usted solicita citar nuevamente a los dirigentes de El Salvador. Sindicato 2, fecha. ¿Y próxima sesión? Presidente ejecutivo de Codelco. La próxima sesión, Presidente ejecutivo de Codelco, que es el día 28. 27. 28. Sí. Ya, entonces serían los presidente del sindicato, presidente ejecutivo de Codelco, Los dirigentes del sindicato. dirigentes del sindicato. Presidente ejecutivo de Codelco, al gerente y al seguridad de... ¿Tienen los nombres? Se lo va a hacer llegar. Bien, tomamos el acuerdo de lo señalado, de lo solicitado. ¿Al inicio de la sesión? Se toma al inicio de 15 minutos. ¿Cuántos minutos cada invitado? ¿10 minutos? 10 minutos cada invitado. Bien, vamos a pasar, nadie más en palabras, vamos a pasar a la orden del día. En primer lugar, corresponde... Sí. Diputado, tiene la palabra. No sé si será oportuno, pero es que es una cosa que me llama profundamente la atención, porque hoy día vamos a tener una sesión importante. Yo creo que me involucré en esta comisión. Yo siento que el pilar fundamental de la economía nacional, por más que exista una variedad de situaciones económicas en este país, es la minería. O sea, el principal ingreso que tiene este país es la minería. Entonces yo igual tengo algún grado de preocupación, seguramente se van a ir dando las cosas, por eso no sé si sea oportuno, pero que no exista un anuncio respecto de un ministro o una ministra que se haga cargo específicamente de la cartera de minería. Es una situación que personalmente me preocupa, porque sin perjuicio que existe un ministro que va a ser biministro, que además no está vinculado a la minería, sino que más bien a la agronomía. Quiero plantearlo así con el mayor de los respetos y en comisión a través de una cuña, pero a mí por lo menos, siendo parte de esta comisión, es una cuestión que me llama profundamente la atención, porque siento que de verdad la minería es el principal pilar económico de nuestro país. Y hay muchas cosas que están pendientes, sobre todo en términos de cómo mejoramos, por ejemplo, la infraestructura, o todos los temas que estamos viendo a propósito del tema de la pequeña, de la mediana minería, o todo el tema vinculado a ENAMI, etcétera. Entonces quiero manifestar a lo menos mi preocupación y establecerla, y que quede en acta que tengo una preocupación respecto de qué es lo que va a ocurrir en el próximo gobierno respecto de un área que yo siento tan estratégicamente importante para el país. Muchas gracias, diputado. Quedará en acta su opinión señalada respecto al tema. Bien, vamos a la orden del día. En primer lugar, corresponde iniciar la discusión y votación particular del proyecto de ley Iniciativa un mensaje que moderniza el gobierno corporativo de la Empresa Nacional de Minería, correspondiente al boletín 17.372-08, en primer trámite constitucional y reglamentario con urgencia calificada de suma. Asiste la señora ministra de Minería, Aurora Williams, aquí presente, a quien le vamos a dar la palabra inmediatamente antes de iniciar la discusión en particular del proyecto. Tiene la palabra, señora ministra. Gracias, señor presidente. Lo saludo a usted por su intermedio
a los miembros, diputados y diputadas de esta comisión. Quisiéramos primero solicitar, presidente, yo debo trasladarme a la región de Copiapó y por un tema de conectividad debo retirarme 5 para las 4, así que voy a tratar de ser muy breve además en esta pequeña introducción. Este es un proyecto de ley que busca modernizar el gobierno corporativo de ENAMI, una de las tantas acciones que significa que un eje fundamental en el modelo de pequeña y mediana minería en nuestro país esté fortalecido. Y quisiéramos señalar algunos puntos importantes. Por favor, adelante, Carolina. Y quisiera indicar que este proyecto de ley toma como base la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados, la comisión número 31 del año 2025, en donde esta comisión solicita al Ejecutivo un mensaje presidencial en que se proponga un nuevo gobierno corporativo para la Empresa Nacional de Minería. Esto fue votado y la presidencia de esta comisión investigadora la tenía la diputada Daniela Chicardini con sugerencia de los diputados Mulet y Tapia. Fue aprobada por unanimidad, votando en ese momento las diputadas Giovanna Ahumada, Daniela Chicardini, Sofía Cid y Marcela Riquelme y los diputados Jaime Mulet, Gaspar Rivas, Marco Antonio Zulantay y Cristian Tapia. Por lo tanto, para nosotros la base de esa comisión especial investigadora es fundamental para la presentación de este proyecto. Por favor. Este no es el primer proyecto que se presenta respecto de modernizar el gobierno corporativo de ENAMI. Hubo un proyecto presentado en el año 2014 en el gobierno del presidente Sebastián Piñera y otro en el segundo gobierno del presidente Piñera en el año 2021, y quiero destacar 4 ámbitos en donde tenemos plena concordancia en la presentación de estos proyectos. No voy a relatar uno a uno, pero queda acá dispuesta esta presentación para la comisión, presidente. Quiero señalar que en todos se ha señalado la importancia de que no existan representantes de gremio en el directorio, que no exista presencia de ministros o ministras en el directorio. Por otro lado, que el nombramiento vía ADP sea a través de altos estándares profesionales. En el primer gobierno del presidente Piñera no lo señala, pero sí en el segundo gobierno. Y luego la concordancia que existan comités de directores dentro del directorio. Y quisiera hacer una alusión personal, dado que hemos revisado las indicaciones de los diputados y diputadas de esta comisión, en particular sobre el rol de la Sociedad Nacional de Minería. SONAMI fue fundada en el año 1883, tiene 142 años de historia, siendo protagonista de hitos sumamente relevantes como fue la propia creación de la Empresa Nacional de Minería. Pero también ha evolucionado, 140 años, un periodo de tiempo, ha evolucionado conforme a la sociedad y conforme también a cómo ha evolucionado la industria minera. Y quisiéramos señalar, presidente, y por su intermedio a los miembros de esta comisión, que hoy día la Sociedad Nacional de Minería, de acuerdo a la información de su página web, tiene 89 socios. De los 89 socios, 49 socios pertenecen a la gran minería de nuestro país y 40 socios son asociaciones de pequeños mineros. Por favor, la siguiente. Esta información desde la página web de la SONAMI puede ver que en la gran minería, por ejemplo, hay 23 empresas mineras, como por ejemplo Albemarle y SQM, es decir, el 100% de la producción de litio son empresas que pertenecen a la Sociedad Nacional de Minería. Señalar además que pertenecen, a modo de ejemplo, BHP, pertenece CMP, Doña Inés de Coyahuasi, TEC, tanto Carmen de Andacollo como Quebrada Blanca, Glencore, Barrick, Kinross, Lundin, Mantos Cooper, Escondida y así sucesivamente conforme a este listado. Por otro lado, de mediana minería hay 23 empresas que están afiliadas a la SONAMI, como por ejemplo San Jerónimo, Minera Cruz, Florida, Goldfield, Salares Norte, que acaba de ser inaugurado en la región de Atacama, HMC, La Ceniza, San Pedro y así sucesivamente. Y aquí se pueden identificar las 40 pequeñas asociaciones de pequeños mineros, que son asociaciones que van desde la región de Antofagasta hasta la región de O'Higgins. Señalar además que en Chile existen asociaciones y sindicatos de pequeños mineros que no están asociados a la SONAMI. ¿Ya? Eso lo podemos ver, por ejemplo, en la región de Antofagasta, en donde en Taltal hay
productores asociados que no pertenecen a la SONAMI, que por ende cuando establecemos conversaciones también tenemos que considerarlo, y lo que hemos hecho es establecer en las regiones de Antofagasta, Atacama, Coquimbo y Valparaíso mesas de pequeña minería que puedan abarcar más allá de este ámbito de acción. La siguiente. Este gráfico muestra la producción en Chile de cobre en un caso y de litio en el otro caso. La producción total de cobre en el año 2025 fue de 5.414.000 toneladas. Si hacemos una aproximación de cuánto es lo que producen las empresas que están vinculadas a la Sociedad Nacional de Minería, quiero indicar que el 75% de la producción de cobre está en las empresas afiliadas a la Sociedad Nacional de Minería. De ese 75%, el 72% corresponde a la producción de la gran minería, el 2% corresponde a la producción de la mediana minería y el 1% a la producción de la pequeña minería, teniendo la pequeña minería más allá que el valor del aporte a la producción, el valor importante que tienen los territorios desde el punto de vista de la generación de valor. En el caso del litio, el 100% del litio producido en Chile se encuentra en empresas que están vinculadas a la Sociedad Nacional de Minería. Y quiero señalar que la diferencia entre los 4.082.000 toneladas aproximadamente, que son las empresas que están afiliadas a SONAMI, versus los 5.400.000 toneladas, que es la producción total de cobre en Chile, es porque Codelco no es parte de SONAMI. Entonces, esa diferencia, ese 25%, está explicado fundamentalmente por Codelco. Por favor, la página siguiente. Quisiera señalar además que este directorio tiene facultades importantes y el directorio de la Empresa Nacional de Minería toma decisiones respecto de todo el ámbito de acción de la compañía, no solamente de aspectos relacionados a la pequeña minería, sino que también, a modo de ejemplo, compra y venta de bienes raíces, muebles. Allí en particular quiero indicar lo que significa la enajenación de pertenencia minera de la Sociedad Nacional de Minería, que no necesariamente guarda relación con los pequeños mineros. Por lo tanto, las materias del directorio son bastante más amplias que aquellos ámbitos que guardan relación con la pequeña minería, que no me cabe duda que todos los parlamentarias aquí presentes, incluidos nosotros como Ejecutivo, nos interesa fomentar. Toma decisiones, además, sobre todo tipo de contratos o actos para el cumplimiento de objetivos de la empresa. Quiero señalar que ENAMI tiene hoy día temas particularmente relevantes a través del contrato especial de operación de litio y también a través de lo que significa la fundición en nuestro país. Quiero señalar además que los ámbitos decisionales vinculados a la pequeña minería hoy día tienen normas importantes. A modo de ejemplo, los precios de compra de la Empresa Nacional de Minería para la pequeña minería están estructurados a través de los precios de mercado establecidos en la Bolsa de Metales de Londres. Las tasas de interés que se fijan a los pequeños mineros están definidas en tasas de interés de mercado más un spread que determina el directorio, pero lo fundamental es la tasa de interés de mercado en razón del funcionamiento como empresa. Por lo tanto, las facultades del directorio son mucho más amplias, un poco lo que quiero dejar establecido, que son mucho más amplias que aquellas que nosotros vemos vinculadas a la pequeña minería. Los espacios, además, en que participa SONAMI en relación a la preocupación que pudiera tener, presidente, usted por su intermedio, los diputados y diputadas, quiero señalar que la SONAMI, dada la relevancia que tiene de 142 años de historia, de cómo está constituida, de que además representa a la gran minería, a la mediana y a la pequeña minería, participa prácticamente en todas las actividades vinculadas a los ámbitos decisionales de la política pública. A modo de ejemplo, es parte del COSOC del Ministerio de Minería, del COSOC de Cochilco, es parte de la Corporación Alta Ley, es parte del organismo sectorial de competencias laborales de la minería, respecto de la cual lo preside, es parte además de todas las mesas de pequeña minería, es parte de la Comisión Sectorial Minera del Consejo Superior Laboral, es integrante de la Fuerza de Tarea de Robo del sector minero, es integrante del Comité de Feria y Actividades Mineras y además de todas las consultas ciudadanas que nosotros realicemos como ministerio, porque dada esta estructura, tiene un equipo técnico bastante sólido que permite que nos observe distintas políticas que nosotros llevamos a consulta pública, observaciones que naturalmente abarcan todos estos ámbitos de la industria minera.
De esta manera, presidente, queríamos hacer esta introducción dado que en varios articulados se hace referencia a este tema y no repetirlo luego cuando nos corresponda discutir cada punto. Gracias, presidente. Muchas gracias, ministra. Se ofrece la palabra. ¿Algún comentario respecto a la intervención de la ministra antes de iniciar la votación? Bien. Vamos a iniciar la votación entonces en particular. Usted me la dirige, como siempre. Le damos la palabra a la secretaria de la comisión para iniciar la votación en particular del proyecto de ley de modernización del gobierno corporativo de ENAMI. Bien, vamos a dar inicio. El texto del proyecto es un artículo único que introduzcanse las siguientes modificaciones al decreto con fuerza de ley número 153 de 1960 del Ministerio de Hacienda que crea la Empresa Nacional de Minería en el siguiente sentido. Vamos a esperar que tengan los avisos. Numeral 1. Modifícase el artículo primero en el siguiente sentido. A. Reemplázase el inciso segundo por el siguiente. Sustitúyese el nombre Empresa Nacional de Fundiciones por el de Empresa Nacional de Minería, la que continuará siendo una empresa del Estado con personalidad jurídica propia y que se regirá por las disposiciones de la presente ley y por los de sus estatutos. En lo no previsto en dicha normativa y siempre que ello fuere compatible y no se oponga a la presente ley, se regirá por las disposiciones de la ley número 18.046 sobre sociedades anónimas y demás normativa aplicable a las sociedades anónimas abiertas y por la legislación común. Su duración será indefinida y su domicilio será, que ahí nos falta, la comuna de Copiapó, región de Atacama. Letra B. Incorpórase el siguiente inciso tercero nuevo, pasando el actual tercero a ser el inciso final. El vicepresidente ejecutivo, así como los ejecutivos principales, deberán desempeñar sus funciones en las oficinas regionales que establezca la empresa en los lugares donde estén emplazadas sus operaciones, excluyéndose para estos efectos la región metropolitana. ¿Vamos a discutir el numeral 1? Sí, numeral 1. ¿Ya? Hay que ofrecer la palabra. Sí. Bueno, ofrecemos la palabra antes de votar esa votación solicitada. ¿Alguien necesita la palabra? ¿Pero por qué votación? Ah, que entonces no tengo el comparante. ¿Pásame el comparante? No, tengo uno antiguo, perdón. Sí. Esa. Perdón, en la letra B el diputado Solantay pidió votar separadamente el literal B. Entonces tendríamos votar, si es que estoy con un comparado antiguo, Sí. Una votación en la letra A y una votación en la letra B. Bien, tome la votación nomás con la letra A, secretaria, y después en la B, si usted lo tiene conveniente, yo puedo explicar un poco por qué ingresé esa... Letra A, numeral 1. Diputado Humano está. Diputado Carter. ¿Qué dice? Al último. Diputada Riquelme. ¿Qué dijo? A favor. Diputado Tapia. A favor. Diputado Venegas. Diputado Carter. En contra. Presidente. A favor. Se aprueba por 4 votos a favor y 1 voto en contra. ¿La letra B, el número 1, está presente? Sí, pido la palabra yo para poder... Bueno, en la letra B yo solicité una indicación muy breve, muy simple, y quiero explicarla básicamente porque nosotros creemos que se debe dejar abierto solamente y tener a la posibilidad de la empresa que pueda definir finalmente el domicilio donde pueda operar, en este caso, ENAMI. No dejarlo cerrado, digamos, a una comuna, y sabemos que vamos a apoyar que ENAMI vaya a las regiones, obviamente, pero no dejarlo cerrado a una sola comuna, sino que sea la empresa la que pueda definir. Eso es el tenor o el espíritu de esa indicación para la letra B. Perfecto. Vamos a votar entonces la letra B del numeral 1, cuya votación separada ha sido solicitada. No, porque es una votación separada. Diputado Carter. Diputada Riquelme. No, estamos votando el literal B. No sé, porque no es una solicitud de votación separada. Entonces, lo que estamos votando es el literal B. ¿Sí? Estamos votando el inciso tercero nuevo,
que dice que el vicepresidente ejecutivo, así como los ejecutivos principales, deberán desempeñar sus funciones en las oficinas regionales que establezca la empresa, en los lugares donde estén emplazadas sus operaciones, excluyéndose para estos efectos la región metropolitana. Eso está en votación. Diputado Carter, en contra. Diputado Humada. En contra, diputada Humada. Si pueden votar con micrófono, por favor. Diputada Riquelme, a favor. Diputado Tapia. Diputado Venegas. A favor. Presidente. En contra. Ya, ¿han votado todos los señores y señoras diputados? Hay un empate, por lo tanto se rechaza, no hay... No, yo lo expliqué. 3 votos a favor, 3 votos en contra, se rechaza el literal B. No hay quórum de aprobación. Numeral 2, página 3 del comparado, que no tiene indicaciones. Elimínase el artículo 8º, que es del texto legal vigente. ¿Doy lectura al artículo que se deroga? Sí, en la fecha que determina el decreto con fuerza de ley número 47, de 27 de noviembre de 1959, el gerente general enviará por intermedio del Ministerio de Minería al presidente de la República los presupuestos corrientes y de capital de la empresa para el año siguiente. El presidente de la República aprobará dichos presupuestos antes del 1 de enero del año en que deben regir. Si el presidente de la República no aprobare los presupuestos presentados antes del 1 de enero del año en que deban regir, la empresa podrá girar mientras no se apruebe el nuevo presupuesto mensualmente hasta un 1/12 del presupuesto del año anterior. Las cantidades giradas en conformidad al inciso precedente se imputarán a los ítems respectivos del nuevo presupuesto. ¿Vas a leer con... Ya, numeral 2, que elimina el artículo 8º. Y esto igual tenemos desordenado, entonces vamos a confundir. Ah, sí, porque es súper Tanta desordenado. raya. ¿No quiere explicarla, no? Por favor, sí, tome la votación. ¿Votación? Diputado Ahumada. Diputado Carter. Diputada Riquelme. Diputado Tapia. Diputado Venegas. Presidente. A favor. Se aprueba por 5 votos a favor, no hay votos en contra y una abstención. El numeral 3, elimínase el artículo 9. El artículo 9 del texto legal vigente dice: la empresa deberá efectuar sus gastos en conformidad a los presupuestos aprobados. El gerente general, mediante resolución fundada, podrá autorizar traspasos entre ítems de un mismo presupuesto. Cualesquiera otras modificaciones, y en especial traspasos desde el presupuesto corriente al de capital o viceversa, deberán ser aprobados por el presidente de la República. Está desactualizado este punto, por eso hacemos la modificación. ¿Podría explicar un poquito por qué está desactualizado, ministra? Gracias, presidente. Justamente este artículo 9 tiene vínculo con el artículo 8 y dado que hoy día los presupuestos no son aprobados en el presupuesto de la Nación, está desactualizado el numeral 8, así como también el artículo 9. Entonces tiene estricta relación con el anterior. Ya. Diputado Humada. Diputado Carter.
Diputada ¿Dónde está la diputada Riquelme? Diputado Tapia. Diputado Venegas. Presidente. A favor. ¿Han votado todos? Se aprueba por 4 votos a favor, no hay votos en contra y una abstención. El numeral 4, en la página 5 del comparado, reemplázase en el artículo 10º la expresión Ley Orgánica de Presupuesto por Ley de Presupuesto del Sector Público. Hay una indicación del diputado Zulantay para reemplazar el numeral 4 del artículo único por el siguiente. 4. Reemplázase en el artículo 10 la frase por la Ley Orgánica de Presupuesto en lo que diga relación con las empresas del Estado por para las empresas públicas por el Decreto Ley 1263, Orgánico de Administración Financiera del Estado. Estamos de acuerdo con la indicación señalada por usted, presidente. Vamos a tomar votación entonces de la indicación del diputado Zulantay que reemplaza el numeral 4. Diputada Ahumada. Diputado Carter. Diputada Riquelme. Diputado Tapia. A favor. Diputado Venegas. Presidente. A favor. Se aprueba por 5 votos a favor, no hay votos en contra y una abstención. La modificación del numeral 5 que reemplaza en el epígrafo del título 3 la palabra organización por dirección. ¿En votación? Sí, estas son precisiones, presidente, conforme a una normativa actualizada respecto a esta que data desde hace muchos años. Sí. Diputada Ahumada. Diputado Carter. Diputada Riquelme. A favor. Diputado Tapia. A favor. Diputado Venegas. A favor. Presidente. A favor. Se aprueba por 5 votos a favor, no hay votos en contra y una abstención. Aprobado. Un segundo. El numeral 6, en la página 5, dice, incorpórase a continuación del título 3 el siguiente párrafo primero del directorio nuevo. Ese es el 6, después el 7 es el que tiene indicación. El 6 es solamente el... Sí. Del directorio, claro. Solo el título. Presidente, similar al punto anterior, este es solo un perfeccionamiento del léxico que requiere la norma legal. Diputado Ahumada. Diputado Carter. Diputada Riquelme. Diputado Tapia. Diputado Venegas. A favor. Presidente. A favor. Se aprueba por 5 votos a favor, no hay votos en contra y una abstención. Ya. Numeral 7. El mensaje dice lo siguiente: reemplázase en el artículo 11 por el siguiente, artículo 11. La dirección superior y administración de la empresa corresponderán a su directorio en la forma que se señala en los artículos siguientes. Las personas de un mismo sexo no podrán exceder el 60% del total de los integrantes del directorio. El directorio estará compuesto por 7 miembros integrados por la siguiente manera. A. 2 miembros nombrados por la o el presidente de la República, los que deberán ser de distinto sexo. Uno de esos integrantes será seleccionado por la o el presidente de la República para presidir el directorio. En su ausencia, asumirá como presidente de este aquel miembro elegido por el propio directorio. B. 4 miembros nombrados por él
por la o el Presidente de la República a partir de una terna propuesta para cada cargo por el Consejo de Alta Dirección Pública, de acuerdo con las normas de selección correspondientes a los altos directivos públicos de primer nivel jerárquico. La o el Presidente de la República deberá nombrarlos por pares sin que los candidatos puedan ser incluidos en más de una terna. La o el Presidente de la República podrá rechazar por una sola vez todas o alguna de las ternas propuestas. Sin embargo, el rechazo de una de ellas hará que la otra se entienda también rechazada, debiendo volver a presentarse ambas ternas conforme al procedimiento establecido por el Consejo de Alta Dirección Pública. Las ternas deberán ser presentadas por el Consejo de Alta Dirección Pública al Presidente de la República con una anticipación de a lo menos 60 días corridos a la fecha en que haya de producirse la expiración del plazo en el cargo del director respectivo, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso sexto del artículo 11 ter. Para la confección de las ternas, el Consejo de Alta Dirección Pública establecerá un procedimiento especial de búsqueda y selección de candidatos, velando porque sus áreas de conocimiento y experiencia profesional resulten complementarias. El procedimiento podrá contemplar la participación de una empresa de reconocido prestigio nacional o internacional en materia de selección de directivos, la que deberá proponerle a ese Consejo una nómina de posibles candidatos a director de la empresa. C. Un miembro nombrado por la o el Presidente de la República, el cual será designado en base a una propuesta presentada por los trabajadores de la empresa, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo siguiente, y con una anticipación de a lo menos 60 días a la fecha en que haya de producirse la expiración del plazo en el cargo del director respectivo. Antes de asumir el cargo, las personas que hubieran sido designadas directores de conformidad con lo previsto, los literales A y C del inciso anterior, deberán presentar a la empresa una declaración jurada en la que declaren no encontrarse afecto a las incompatibilidades e inhabilidades del cargo establecidas en los artículos 12 y 12 bis siguientes. Respecto de quienes integran la terna, en el caso de la letra B del inciso precedente, la declaración deberá presentarse al Consejo de Alta Dirección Pública. Sin perjuicio de lo anterior, todos los directores de la empresa deberán presentar las declaraciones de patrimonio e intereses a que se refiere el capítulo primero del título segundo de la Ley número 20.880 sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses en los términos y plazos ahí establecidos. ¿Ya? A su respecto, se ha presentado una indicación sustitutiva de la diputada Ahumada. Hay indicaciones del diputado Zulantay que son complementarias, también del diputado Tapia y del diputado Venegas. No sé si van a explicar las indicaciones. A ver, ministra y colegas, hemos estado en las conversaciones nosotros previas y evidentemente aquí está el corazón de la discusión de este presupuesto. Entonces, primero, en términos de plazo, tenemos la otra sesión y la primera semana de marzo tenemos 2 sesiones que acordamos acá. O sea, tenemos 3 sesiones para poder terminar no solamente este, sino que también todos los otros proyectos que están en tabla. Yo sugiero que en este punto tomemos un acuerdo rápido para poder, de aquí hasta el otro miércoles, como máximo, porque igual va a seguir en tabla este proyecto, poder juntarnos, hacer una pequeña mesa de todos los integrantes de acá con el Ejecutivo y poder consensuar un artículo que nos deje conforme a todos para poder votarlo directamente, porque si abro el debate ahora, no vamos a terminar nunca, porque no estamos todos de acuerdo y ustedes vieron todas las indicaciones, tienen todos posiciones distintas respecto a esto. Así que yo sugiero eso, si están de acuerdo, para poder, en el fondo, aunar criterio en honor al tiempo y poder avanzar en este proyecto lo que corresponde. Yo creo que destrabado esto, tenemos ya prácticamente el 90% del proyecto en camino. ¿Le parece a los colegas? ¿Tomamos ese acuerdo? Totalmente de acuerdo con usted, presidente. Tiene la palabra, diputado. Tiene la palabra. Presidente, como procedimiento ahora, la ministra tiene que salir, tiene que irse. ¿Vamos a seguir votando o vamos a esperar las siguientes sesiones para seguir votando? Le voy a consultar a la secretaria si podemos, ya que tenemos el acuerdo en este punto, que es el más álgido, ¿cierto?, seguir. Hay muchas referencias a los artículos. Sí, podríamos eventualmente seguir para cumplir el horario, la hora. El problema es que hay muchas referencias a los artículos siguientes. De aquí. Claro, ¿Y son que todos? No todos, pero los inmediatamente siguientes están relacionados, entonces sí. Es un tema de concordancia. La ministra. Sí, es un buen punto lo que plantea el diputado Carter, porque lo otro está relacionado a esto mismo. Si no sacamos este tema, no podemos seguir con el Claro, no podemos seguir con el otro, ¿ya? Así que mejor tomemos ese acuerdo, veamos el horario, los días, pero la idea es que el otro miércoles evidentemente lleguemos directamente con este tema y ahí vamos a extraer todo lo demás. Yo creo que incluso el otro miércoles eventualmente podríamos sacar ya el proyecto si es que estamos con
con un articulado en acuerdo. ¿Les parece? ¿Tomamos acuerdo? Sí. Vamos a acuerdo. Acordado. Ministra, tiene la palabra. Sí, una observación, presidente, por su intermedio, los integrantes de esta comisión, señalar la voluntad nuestra de que efectivamente podamos conversar este artículo. Este es efectivamente el corazón de la propuesta, porque me parece que en otros ámbitos hay acuerdo respecto de cómo se designa el VP, etcétera, de la experiencia que se requiere. Pueden haber sutilezas, pero me parece que este es el meollo y al respecto nosotros estamos disponibles. Solamente quisiera enfatizar, presidente, en la importancia que tiene efectivamente modernizar el gobierno corporativo de la Empresa Nacional de Minería. El esfuerzo que se ha hecho por capitalizar, por ordenar a la compañía, porque tenga un plan estratégico, etcétera, una serie de situaciones que ustedes las viven porque la mayor parte son de regiones que están altamente vinculadas con la pequeña minería y que tenemos vínculos directos, más allá de la comisión, presidente, por la interrelación con los territorios, es que efectivamente esto podamos revisarlo porque para nosotros resulta sumamente importante que quede en la historia la discusión de este ámbito de acción que efectivamente va a hacer cosas importantes como sacar al ciclo político del directorio, respecto de lo cual creo que hay bastante concordancia. Así que nosotros disponibles, presidente, para cuando usted lo establezca, poder conformar esta mesa y llegar con resultado el próximo miércoles. Muchas gracias, ministra. ¿Alguien la palabra respecto a eso? Bueno, estamos entonces de acuerdo que vamos a llegar el otro miércoles con al menos unas reuniones para poder consensuar lo máximo posible este articulado, esta parte del principal. ¿Parece, secretaria? Bueno, con eso vamos terminamos por... segundo punto. Sí, pasamos al segundo punto y queda liberada la ministra para que pueda ir a Copiapó. Gracias, presidente. Usted ya lo... Sí, suspendemos 2 minutos para pasar al segundo. Asiste el ingeniero experto en litio, señor Daniel Jiménez, quien va a estar conectado con nosotros vía Zoom. Le damos la palabra, si está ok, don Daniel, para que inicie su exposición. Bien, buenas tardes, señor presidente, y a todos los integrantes de la comisión. Muchas gracias por invitarme. Voy a hacerles una breve presentación acerca del tema. ¿Me confirman si lo están viendo bien allá? Sí, a pesar de que hay que ampliarlo, pero estamos viendo bien. Si va, donde está la copita ahí, donde dice slide down al lado, la copita, ahí se amplía. Ahí está, eso. Perfecto. ¿Ustedes me dicen cuándo? Puede iniciar su presentación nomás, Daniel. Bien, muchas gracias. Bueno, como dice el título, la idea es plantearles un poco las ideas y las propuestas con respecto a la concesibilidad del litio en Chile y el impacto que pueda tener este proyecto de ley, ¿no? Déjenme quizás contarle un poco antes también de mi historia. Yo soy ingeniero civil, yo trabajé en el mundo del litio desde fines de los 90 hasta el día de hoy. Trabajé en SQM 28 años, donde fui vicepresidente comercial en 2 periodos. Me tocó introducir el litio de SQM en Europa y en Asia a fines de los 90, a principios de los 2000. Fui vicepresidente de exploración también de litio, entonces también me tocó involucrarme mucho en la exploración de litio en Chile y Argentina. Y ahora como consultor tengo una consultora en que tengo clientes en toda la cadena de valor del litio en todas partes del mundo, y soy director de una empresa australiana con un proyecto en Argentina. O sea, estoy muy metido en esta industria hasta el día de hoy. Y por eso traigo a Argentina como para comparar lo que está pasando en Argentina con respecto a Chile. Cuando comparamos la concesibilidad del litio en Chile, es no concesible, mientras que en Argentina lo es. Para explotar en Chile requerimos un CEOL, en Argentina no aplica, obviamente. El royalty que se le aplica al litio en Chile, en el caso de Atacama, y que es una excepción, es un royalty incremental que llega hasta un 40%. En promedio, dependiendo del precio, es más bajo evidentemente, pero en Argentina es un royalty claro, plano, 3,5%. En Chile, a través de la Estrategia Nacional del Litio, nos hemos
obligado al uso de DLE, que es la extracción directa del litio, una tecnología que no está muy probada o no necesariamente es eficiente. En Argentina nada de eso lo exigen. Acá estamos exigiendo valor agregado, ¿no? Es lo que se le pide Corfo le pide a SQM y Albemarle. En Argentina nada de eso existe. En Chile tenemos a la SECHEN, que es un ente que otorga un permiso cuyo origen se remonta a la Guerra Fría y es algo que está así vigente en Chile, mientras en Argentina nada de eso existe. En definitiva, Argentina trata el litio como un mineral más, mientras que en Chile no, y la consecuencia de ello es que en Argentina los últimos 15 años se han invertido entre 4.000 y 5.000 millones de dólares en desarrollo de proyectos nuevos, mientras que en Chile probablemente no se han invertido más de 500 millones de dólares en proyectos nuevos, estoy dejando fuera Atacama, ¿no? Y miremos esto cómo se traduce en números, ¿no? Si miramos la producción de carbonato de litio equivalente, el 2010 Chile producía 3 veces lo que produce Argentina. El 2030, el 2025, esa cifra se está cortando y produce, sí, no, es proporcionalmente parecido. Pero mientras Chile creció a 300, Argentina ya está sobre 100.000 toneladas. Y hacia fines de la década, Argentina va a ser de un tamaño parecido al de Chile. Cuando miramos el porcentaje de participación a nivel mundial de Chile, nosotros llegamos a tener más del 50% de la participación mundial. Hoy día estamos en 20% y a finales de la década vamos a estar apenas bajo el 15%. O sea, perdimos todo nuestro protagonismo en esta industria. Número de operaciones. En Chile tenemos 2 operaciones operando desde los años 90 y el 2030 en producción, yo creo que vamos a seguir teniendo solo 2 operaciones. En Argentina, en cambio, cuando el 2010 había solo 1 operación, el 2020 había 2, el 2025 ya hay 6 operaciones y el 2030 probablemente entre 11 y 12 operaciones. O sea, ese es el dinamismo que muestra la industria del litio argentina. Y finalmente, cuando miramos el número de proyectos, ¿no? El 2020 en Argentina había por lo menos 20 proyectos, mientras en Chile probablemente 2 o 3. Hoy día en Argentina hay más de 40 proyectos. En Chile seguimos con y cuando me refiero a proyectos no me refiero a anuncios a inversionistas para levantar plata, no, me refiero a proyectos que tengan efectivamente exploración o un conocimiento del recurso que están explotando. Entonces, Argentina está definitivamente muy por delante de nosotros en lo que es el desarrollo de proyectos. Y también hay que tener presente que cualquier cambio legislativo que se haga en Chile hoy día no va a tener un impacto en los próximos 7, 8 años, ¿eh? Proyectos se demoran mucho en desarrollar y consecuentemente todo lo que se vaya a legislar ahora, en realidad el impacto se va a ver entre 6 y 8 años más a partir de ahora. Ahora, ¿qué cosas sabemos de la calidad de recursos del litio? Primero, en Chile sabemos muy poco. ¿Por qué? Porque se ha explorado muy poco y se ha explorado muy poco porque los incentivos de exploración no han estado. Imagínense que el dueño de una propiedad minera no le vale la pena explorar por litio porque no tiene ninguna garantía de que el litio después vaya a ser de él, ¿no? Entonces, definitivamente lo único que conocemos bien es Atacama y Maricunga a esta altura, pero existe un número importante de salares en Chile de los cuales sabemos muy, muy poco, ¿no? Mientras en Argentina, en cambio, ha habido mucha exploración y consecuentemente se conoce mucho acerca de los salares. Y si miran este gráfico a la derecha, los 2 círculos azules son los salares de Chile y en la derecha el tamaño de la pelotita indica el tamaño del recurso y mientras más a la derecha la concentración de litio. Entonces obviamente ahí destaca Atacama, que es un recurso como ninguno en el mundo, ¿no? Pero Maricunga tiene leyes más altas que la mayoría de los proyectos en Argentina, ¿no? ¿Y esto qué nos dice? Primero, que se ha explorado mucho más en Argentina, y segundo, que probablemente en Chile tenemos recursos mejores que Argentina, pero pese a ello no se han explorado. ¿Por qué? Porque los incentivos no están ahí, ¿no? Entonces, Argentina nos lleva una ventaja de exploración de 10 a 15 años, y así es como llegaron a esta batería de proyectos que tienen en ejecución o en desarrollo.
Después, también para ponernos en contexto, si bien es cierto, el salar de Atacama es único, Chile, o más bien las salmueras, no son la única fuente de litio en el mundo. El litio es un recurso extremadamente abundante y que dependiendo del precio puede ser producido en todos los continentes, ¿no? En esta curva de costo vemos que, claro, Atacama es muy eficiente, es de muy bajo costo, que Argentina es de mayor costo, pero que gran parte de la oferta mundial, que está más a la derecha en términos de costo, toda esa oferta va a ser a mayor costo, pero es extremadamente abundante, ¿no? Y consecuentemente tampoco podemos creer que todo Chile va a ser como Atacama, primera cosa, sino que yo pensaría que todo el resto de Chile va a ser parecido a Argentina, ¿no? En términos de costo. Pero segundo, que hay muchas alternativas en el mundo para inversionistas para ir a desarrollar producción de litio. Segundo mito, y que es uno que a mí me perturba en forma profunda, que es la obligatoriedad de uso de tecnología de extracción directa en litio. Y se argumenta que es, desde un punto de vista ambiental, mucho más eficiente o amigable que la evaporación solar, que los sistemas vaporíticos que se ocupan en Atacama. La tecnología de extracción de litio son distintas tecnologías, no es una sola, que no necesariamente una funciona en distintos salares, ¿no? Y de hecho existen, en China hoy día operan tecnología de extracción de litio directo, en Argentina tenemos también 2 operaciones hoy día, pero todas tienen ciertas cosas. Primero, tienen un altísimo consumo de agua fresca, que es lo que menos tenemos en la cordillera, en la cordillera de los Andes por el lado chileno, ¿no? Entonces, ciertas tecnologías requieren mucho agua fresca que no hay, entonces son inviables en esta parte de Chile. Otras alternativas requieren mucha energía, cuya huella de carbono, por las necesidades de calor o generación de electricidad, también echan a perder este verde a que se les adjudica, ¿no? Esta amistad con el medio ambiente. Las composiciones de salarios son muy variables y consecuentemente una solución no sirve para todos, ¿ya? Entonces la tecnología de extracción directa que puede funcionar en un salar no necesariamente va a funcionar en el del lado, ¿ya? Desde un punto de vista de inversión, el CAPEX de estas tecnologías son 2 a 4 veces más altas, el OPEX entre 1,5 y 2 veces más alta. En definitiva, económicamente son complejas. Y finalmente, toda esta belleza de la tecnología de extracción directa está en la creencia que se va a poder reinyectar al salar en la salmuera en la que se extrajo el litio, cosa que no ha sido probada en ninguna parte, ¿ya? Y que tiene enormes riesgos ambientales. Entonces, impusimos en la Estrategia Nacional del Litio esta frase, la obligación de ocupar DLE, pero la verdad es que técnicamente el tema no está resuelto. En consecuencia, el DLE debería ser una opción, pero no puede ser una obligación. Otro mito más, el valor agregado. El valor agregado en el mundo vemos que está destruyendo valor. El 2025, el 92% del litio que se extrajo en el mundo terminó siendo tratado o refinado no solamente, sino que también convertido en cátodo en China. ¿Y por qué? Porque China domina la industria de las baterías de forma brutal, ¿ya? Pero a su vez China es tanto más eficiente y competitivo en agregar valor que se hace muy difícil justificar una agregación de valor fuera de China. Y esta gráfica abajo muestra lo que pasa con el spodumeno, que es el mineral del litio australiano, que Australia produce esencialmente concentrado, lo manda a China y en China refinadores lo refinan. Si ustedes ven los márgenes que están haciendo los productores de concentrado australianos comparado con el margen que hace un refinador chino, todo el margen queda en el productor de concentrado. ¿Por qué? Porque China es tan competitivo, hay tanta competencia en refinar, que el margen que tienen es bajísimo. Entonces, cuando uno piensa, no, ahora voy a refinar fuera de China, en mi país de origen, en Chile, en Argentina, en Australia, bueno, donde la inversión de capital es mucho más alta que China, el costo es mucho más alto que China, bueno, esas son inversiones que jamás se van a recuperar. Entonces, una muy mala decisión económica el forzar a una refinación de concentrados
en otros lugares que no sean China. Y esto es la situación hoy día, y esta situación probablemente no va a cambiar hasta que la industria de baterías salga de China, cosa que hoy día se ve complicada y que Europa y Estados Unidos no han sido capaces de llevársela. Finalmente, otro tema a considerar. Nosotros estamos forzando a SQM y a Albemarle, los fuerzan a producir carbonato de litio, siendo que el primer intermedio que producen es cloruro. Y veamos lo que pasa con el carbonato de litio. De una salmuera se produce un concentrado de cloruro, a partir de eso carbonato de litio, que eso se ocupa en el FP, que es el cátodo principal. Desde minerales pasa un poco lo mismo, se produce concentrado, SC, y ese concentrado se convierte en sulfato de litio, después en carbonato de litio y se ocupa en los cátodos. Bueno, la evolución de la tecnología de cátodos nos ha llevado a que la generación 4 del FP ya no requiere, o sea, es una generación nueva, pero que requiere un precursor que no es carbonato de litio, que es fosfato de litio hidratado, esta molécula que está aquí, que se puede producir a partir de carbonato de litio, pero también se puede producir directamente a partir de cloruro, directamente a partir de sulfato. Y recordemos que en los salares también se produce sulfato. Entonces, esta obligación que hoy día, por ejemplo, existe en el contrato Corfo con SQM Albemarle de producir carbonato de litio, es bastante ridícula porque el mercado hoy día no quiere carbonato de litio. Entonces, estar forzando a una industria a integrarse aguas abajo, cuando ese químico en una generación futura podría no ser requerido, es básicamente un equivalente en la época de forzar a un músico a vender su música solo en CDs y no vender la música por streaming. En definitiva, ¿cuáles son nuestras recomendaciones para la legislación del litio en Chile? Uno, liberar el litio e incorporarlo a las concesiones mineras existentes. Es decir, que el dueño de la concesión minera se haga dueño del litio. A través de esto tenemos que derogar los CEOLs que se han otorgado en los últimos 2 años, incluido el CEOL que se le entregó a Enami en acuerdo con Río Tinto. ¿Y por qué? Porque estos CEOLs, en general, el concepto lleva a un conflicto de derechos entre el derecho de la propiedad minera y el derecho del que tiene el CEOL para extraer el litio. Se van a producir conflictos y se va a judicializar todo eso. Tanto así que este acuerdo, el CEOL de Enami, Eramet ya dijo que va a entrar a juicio y consecuentemente va a retrasar todo el desarrollo. Tenemos que definir royalties razonables para la industria. Y un royalty razonable es un royalty escalonado, quizás que vaya entre un 5 y un 10%, porque tenemos que pensar que estamos compitiendo contra el mundo. Y en Australia los royalties son entre un 2,5 y 5%. ¿Ya? En Argentina el royalty es un 3,5%. Entonces, no es razonable poner royalties del tipo de los que tiene Corfo con SQM para proyectos nuevos que están peleando por capital. Eliminar la obligatoriedad de DLE. Obviamente esto tiene que ser una opción, pero no una obligación. Permitir la exportación de concentrados, lo que hablamos antes con respecto a en el caso de Salares, poder exportar cloruro de litio y no tener que producir carbonato de hidróxido. Finalmente, eliminar el rol de la SECHEN en la industria del litio. La SECHEN, o esta figura que tenemos en Chile, es el único lugar del mundo donde existe una figura de este tipo. Y finalmente, que también me preguntan mucho del acuerdo Codelco-SQM, yo creo que es un acuerdo que a algunos les gustará, a otros no les gustará, pero lo concreto es que no podemos seguir perdiendo el tiempo y esto tiene que seguir avanzando. Entonces, yo haría todo lo posible para que los proyectos de Codelco en Atacama y en Maricunga se desarrollen lo más rápido posible. No podemos seguir el tiempo perdiendo el tiempo. ¿Cuáles son los beneficios esperados de estos cambios? Uno, reducir la judicialización, porque se eliminan el conflicto entre derechos sobrepuestos. Va a haber un aumento tremendo de exploración. Hoy día nadie explora de verdad en Chile. Todos los que tienen hoy día proyectos, no todos, muchos de los que tienen proyectos en Chile, lo único que están haciendo es tratando de crear un portfolio de proyectos para vendérselo a otros, como pasarle la chiflota a alguien más. El no tener que producir químicos, pero poder producir concentrados, acelera el desarrollo de proyectos, porque por un lado reduce la necesidad de capital y segundo, el desarrollo es más rápido. O sea, también produciríamos más litio en menos tiempo, ¿no?
tenemos que mejorar la competitividad frente al mundo. Bueno, esto de que Ename salga a buscar a un socio, que al final del día es un costo incremental para el inversionista, claramente no es atractivo, o sería mucho más atractivo si no existiese esta obligatoriedad. Que el Estado reciba sus ingresos a través de un royalty, pero no a través de un socio pasivo que no contribuye mucho. Y finalmente, obviamente se generaría una mayor generación de empleo y exportaciones. Conclusiones, esta reforma desde mi punto de vista es clave para aprovechar los recursos únicos que tenemos en este país y nos permitiría aumentar nuestra competitividad en el mundo, cosa que hemos estado perdiendo de forma muy dramática en los últimos 20 años. Hasta ahí mi presentación, señor presidente. Gracias, Daniel. Lo primero, le vamos a pedir, por favor, si nos puede enviar su presentación por interno para poder compartirla en el grupo acá de la comisión. Le damos la palabra al diputado Tapia, diputado Humada también, luego diputado Humada. Bueno, gracias por la exposición. Me alegro que haya sido bastante claro, porque con esta claridad nosotros también podemos sacar nuestras conclusiones. O sea, yo veo en la exposición, y con todo el respeto, Daniel, que su exposición va dirigida para seguir ayudando al gran empresariado que quiere explotar el litio, no al Estado. Porque cuando manifiesta que todo esto debería ser concesionado, si el día de hoy sería concesionado, me gusta o no me gusta este acuerdo entre Codelco y Soquimich, que no me gusta como la forma que se hizo, pero hay participación del Estado. Al ser concesionado, ya el Estado va a dejar de tener participación, como va dirigido este proyecto. En el tema de las concesiones, pues ahí estamos hablando, o sea, entregar las concesiones, o sea, tenemos la prueba fehaciente de lo que es la gran minería del cobre, que el Estado no tiene injerencia, por ejemplo, en Escondida, en Saldívar, sí Codelco porque viene de años atrás. El tema del royalty, o sea, cuando se está hablando del tema del royalty, de este 40% cuando la tonelada pasa un valor específico de $10.000 la tonelada, eso para mí no es un royalty, es un contrato que tiene Corfo con, en este caso, con Soquimich y Albert Marle. Entonces, estar hablando de un 4 o 5%, el país se ve debilitado. Aquí no es que el país se beneficie, y nosotros estamos acá, por lo menos yo, para buscar el beneficio para el país, no para seguir buscando el beneficio para el mundo privado. En el tema de la extracción directa, en la cual te dice que se ocupa mucha agua fresca, la pregunta mía, ¿cuánto es lo que se ocupa el día de hoy con evaporación? Si lo tiene, puede tener ese dato. ¿Qué cantidad de agua se necesita? La tabla usted lo puede definir. Porque claro, agua fresca, el día de hoy existe mucha tecnología, como la planta de osmosis, que tiene agua fresca de un agua industrial. Pero según lo que yo he visto, la proporción de agua que se ocupa con evaporación es inmensamente mayor al agua que se podría ocupar con extracción directa. Entonces aquí no es que se esté sacando de un pozo diferente el agua o de una cuenca diferente el agua es la misma. El tema es que hay que tratarla solamente, pero la diferencia es abismante. Me gustaría quedar con esa pregunta y de ahí ir sacando más conclusiones respecto a esta exposición y a la exposición que vamos a tener más adelante, presidente. Gracias. Gracias, diputado Tapia. Diputada Ahumada tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, agradecer la exposición. Creo que hoy es relevante el debate de este proyecto, si bien este es un proyecto que nosotros ya habíamos discutido en esta comisión, pero volvió a la comisión justamente por una indicación sustitutiva. Y creo que hoy día, bajo las aprehensiones que acaba de declarar el diputado Tapia, es importante también decir que si bien se busca entregar concesiones, cosa que hoy día no se puede a través del litio, también es buscar el justo equilibrio. Yo entiendo que hoy día tenemos de alguna manera un monopolio con este valor agregado que, según lo que se explicaba acá, por temas económicos, obviamente que China es el país que hoy día lo realiza.
mayoritariamente, y que hoy día acá a las empresas se les impone colocar valor agregado. Pero creo que también es necesario desarrollarnos. Si nosotros tenemos la materia prima, lo que se busca es que con el litio no ocurra lo que ocurrió con el cobre, que hoy día nosotros exportamos la materia prima y después compramos, ¿cierto?, los productos que salen mucho más caros cuando debiera nosotros, si tenemos la materia prima, buscar la fórmula de que eso fuera de mejor calidad o que fuera más, ¿cierto?, económico para nosotros, y que eso también fuera un mercado. Creo que abre el debate. Por supuesto que la realidad del litio que tenemos en los salares por su calidad es completamente diferente a lo que ocurre en el resto del mundo, literalmente. Ni siquiera en Argentina se puede comparar. Pero creo que hoy, y ahí difiero de lo que dice el diputado Tapia, tenemos la oportunidad de dar un espacio a la competitividad, pero también debemos dejar espacio para el Estado. Si bien Codelco existe en el área de la minería porque estaba antes, yo creo que debemos mejorar y crecer, porque hoy día no seríamos los últimos en esta carrera del litio cuando debimos haber sido los primeros. Y eso habla de que las cosas no se hicieron bien en su minuto. La idea de esto es mejorar, generar cambios, buscar opciones y alternativas. Pero obviamente yo, que soy de la región de Antofagasta, donde hoy día está SQM y Albemarle, y donde tenemos que resguardar ese salar tan importante, que es el salar de Atacama, este proyecto lo que busca es el futuro, no lo que ya tenemos. Ahí difiero de su presentación. Así es que solo quería dejar aclarado esos puntos. Sé que tenemos otra exposición o el ministro va a hablar un poco respecto a este proyecto, pero seguramente vamos a requerir de su intervención durante la discusión de este proyecto. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada. Yo finalmente, Daniel, una consulta. Usted hizo comparaciones con números, con gráficos respecto a la realidad Chile-Argentina, pero todas las informaciones señalan que existe un tercer país, ¿cierto?, como Bolivia, que también tiene potencialidad en ese sentido. Me gustaría brevemente, si me puede escribir, en qué situación está Bolivia respecto a esta dualidad Chile-Argentina que usted describió detalladamente en su presentación, Daniel. Muchas gracias. Tiene la palabra. Mire, y perdonen la franqueza con la que lo voy a decir con respecto a Bolivia. Bolivia es el país que peor ha manejado su política del litio después de Chile, ¿ya? Y si dejamos fuera Atacama, que fueron desarrollos de los 80 y los 90, Chile ha hecho exactamente lo mismo que Bolivia, nada, ¿ya? Absolutamente nada. Entonces, y Bolivia probablemente no va a hacer nada tampoco, porque a diferencia, el salar de Uyuni, que es el gran salar, es un salar muy complejo desde un punto de vista productivo, ¿eh? Entonces tiene, aparte de todos los desafíos de garantías de inversión, tiene desafíos tecnológicos o técnicos que son muy complejos, ¿eh? Pero entonces yo a Bolivia realmente no lo veo como un actor en esta industria en los próximos 10, 15 años. Puedo estar equivocado, pero es la impresión que me da hoy día. ¿Les puedo responder sobre algunas de las preguntas del diputado Tapia y la diputada Ahumada? Sí, por supuesto, tiene la palabra. Ya, perfecto, muchas gracias. Diputado Tapia, yo entiendo el que se quiera tener al Estado participando, ¿eh? Pero cuando vemos la realidad de lo que ha pasado en Chile, que no hay nuevos proyectos y que estos están frenados básicamente por una legislación que es muy poco atractiva, el Estado ganaría mucho más en vez de estar involucrado en un proyecto que recibir royalty por ingreso de 20 proyectos, que es ojalá que lo que tuviésemos en Chile. Y eso es la experiencia práctica de Argentina. Si yo esto no estoy filosofando, esto es lo que pasa en Argentina, ¿eh? Después, con respecto al agua, efectivamente el proceso evaporítico evapora agua, pero evapora un agua que está con un nivel de salubridad que no puede nunca más volver a ser agua a menos que se evapore, ¿ya? Entonces, los salares son eso, es un depósito mineral la salmuera. Y llevar esta salmuera vía osmosis a agua fresca, hoy día técnicamente no lo ha hecho nadie. Ahora, si al día de mañana se puede hacer, bienvenido, pero hoy día técnicamente no lo hace nadie.
Y para también darle órdenes de magnitud, el Salar de Atacama, SQM, y yo creo que Albemarle también, en términos de agua fresca, consumen 11 metros cúbicos de agua por tonelada de carbonato de litio equivalente. En Argentina, Río Tinto, en Hombre Muerto, consume 110 metros cúbicos de agua por tonelada de carbonato de litio, o sea, 10 veces el consumo del agua con el sistema DLE, que es un sistema de absorción que tiene Río Tinto allá, comparado con el Atacama. Entonces, esos son los órdenes de magnitud que estamos hablando de consumo de agua fresca, ¿ya? Eso con respecto a dos de los puntos que anoté del diputado Tapia. Y a la diputada Ahumada, con respecto al valor agregado, mire, a mí me ha tocado evaluar varios proyectos de valor agregado en Australia, en África, en Chile, ¿ya? No se pagan en ninguna parte, no se pagan, y simplemente porque los chinos son tan eficientes, la inversión de capital es tanto bajo, la energía es más baja, todo es tanto más barato que realmente un muy mal negocio producir ese valor agregado. Entonces, yo lo que siempre le digo a la gente que me dice esto, bueno, si es un buen negocio, invierta usted en ese valor agregado. Si nadie le impide a usted hacer ese valor agregado, pero no fuercen a inversionistas que tienen que tratar de sacar adelante un proyecto que tiene enormes riesgos de venir y desarrollar, además imponerle esta barrera. Y nuevamente, miremos a Argentina, que durante 30 años la hemos mirado para abajo como un país inestable, un país inseguro, nos va a sacar la mugre en litio. Y simplemente, ¿y qué es lo que hicieron? No hicieron nada. Simplemente dejaron al litio ser libre. Chile, en cambio, hemos tratado de ordenar, de complicar las cosas y estamos donde estamos. Si no fuera por Atacama, Chile estaría en cero, estaríamos igual que Bolivia. Si eso es lo lamentable de esta situación hoy día. Y tenemos ejemplos y evidencia clara de que se puede hacer de otra forma. Bien, muchas gracias, don Daniel, por su presentación. Le agradecemos su tiempo y claramente hemos quedado bien instruidos, sobre todo con los datos bien duros ahí, y agradecemos sus comentarios también y su postura respecto al tema. ¿Alguien más antes de despedir a nuestro invitado? Muchas gracias de nuevo, Daniel. Lo dejamos liberado para desconectarse si usted lo estima conveniente. Muchas gracias. Muchas gracias. Perdone la franqueza, pero esto es un tema que me toca muy profundo. Ha sido toda mi vida esto, así que... La franqueza se agradece, Daniel. Nosotros necesitamos datos concretos, opiniones bien claras respecto a eso. Así que no se preocupe por eso. Bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted. Hasta luego. Bien. Corresponde continuar con la discusión general y votar en general el proyecto de ley de los diputados Ollantay, Benavente, Borque, Cornejo, Lilayú Martínez, von Millenbrock y la diputada Bravo, doña Marta, Marlene Pérez Valls, que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos para imponer a las concesionarias de servicio público de distribución la obligación de instalar medidores remotos sin costo para sus clientes correspondiente al boletín 17.850-08 en primer trámite constitucional y reglamentario. Asiste para referirse a este tema por vía Zoom el viceministro de Economía, Fomento y Turismo y de Energía, don Álvaro García Hurtado, quien está conectado. Le doy la palabra, ministro. Muchas gracias por su tiempo para participar en esta comisión. Gracias, presidente. Muy buenas tardes. Por su intermedio, saludo al resto de los participantes. Quiero partir apreciando la iniciativa que nos convoca. Contar con medidores inteligentes es un elemento fundamental de modernización del sector eléctrico que terminará beneficiando a los clientes como también a la mejor operación del sector en su conjunto. Que esta iniciativa tenga un apoyo transversal también es algo a apreciar. Pero no está exenta de dificultades y quisiera subrayar dos. La primera es que esta plantea que el costo de los medidores inteligentes serán asumidos por la empresa sin poder traspasarlo a los clientes.
la estimación que nosotros tenemos del costo de instalación de medidores inteligentes para el conjunto del universo de clientes asciende a 3.000 millones de dólares, lo que equivale a casi la mitad del valor de todas las inversiones que tiene el sistema de distribución eléctrico en la actualidad. Por lo tanto, es completamente imposible que las empresas absorban esos costos sin trasladarlos a los clientes. Una buena iniciativa requiere contar con un sistema de financiamiento adecuado y a nuestro juicio esta dimensión no está suficientemente considerada. Y respecto de lo mismo, en la actualidad todo el sistema de regulación del sector eléctrico supone el cálculo de una empresa modelo que sirve para estimar las tarifas que van a ser cobradas, y esta empresa modelo tiene la obligación de incorporar todas las nuevas normas legales que impliquen incremento en las inversiones para mejorar la calidad del servicio que se le ofrece a los clientes. La incorporación de medidores inteligentes vía legal, por lo tanto, requerirá incorporar este costo en los cálculos del valor agregado de distribución que sirve para estimar las tarifas. Si eso no ocurriese, para que ello no ocurra más bien, habría que modificar también la ley de regulación del sector eléctrico. Por lo tanto, la buena extensión de este proyecto requiere definir con mayor precisión cómo se va a financiar la inversión y cómo se va a conciliar con el sistema regulatorio existente o proponer modificar el sistema regulatorio existente. Nuestra expectativa es que el país avance hacia la instalación de medidores inteligentes, pero ello en un contexto de certeza regulatoria, de conocer la permanencia del sistema regulatorio existente o la fórmula por la cual se va a optar para modificarlo, y ciertamente que este o el próximo sistema regulatorio permita las inversiones requeridas para otorgarle la mayor calidad de servicio posible a los clientes. Es cuanto puedo informar, presidente. Muchas gracias, ministro. Le entrego la palabra al diputado Cristian Tapia. Ministro, gusto de saludarlo. Ministro, ¿qué sistema regulatorio deberíamos tener para que este proyecto pueda ir avanzando y de qué depende en sí? Esa es la pregunta bien puntual, presidente. Gracias. Gracias, diputado. Muchas gracias, presidente. El sistema regulatorio existente permite la instalación de medidores inteligentes, pero ello implica incorporarlo en el valor de los activos de la empresa y por lo tanto en el valor agregado de distribución que determinan las tarifas. Lo que no permite el modelo regulatorio existente es que la instalación de medidores inteligentes sea a exclusivo costo de las empresas y no se incorpore en el cálculo de tarifario. Bien, muchas gracias, ministro. Yo también quisiera hacerle una consulta respecto justamente a lo que señalaba el diputado Tapia, para funcionar un poquito más respecto a los cambios en la legislación. Más específicamente, si fuera posible conocer su opinión, ¿dónde podría estar este cambio en la regulación para permitir que finalmente las empresas puedan instalar estos medidores remotos justamente sin costo para los clientes? Porque usted sabrá que hace un tiempo atrás se hizo prácticamente lo mismo, sabemos los beneficios que tiene, usted mismo lo señalaba en su intervención, pero justamente
debido también, a lo mejor justa o injustamente, a los problemas que se han suscitado últimamente respecto a al tema de la energía, a los cobros de las cuentas de la luz, finalmente es la gente, el cliente, los que están muy decepcionados con este sistema y entienden muchas veces, como le decía, más informada o no informadamente, que no debieran correr con los gastos, digamos, de un aparato, de un artículo de tecnología que finalmente le favorece también a la empresa para poder ser más eficiente en sus cobros. Entonces, la pregunta es, más específicamente, ¿qué habría que hacer cambios en el regulatorio respecto a poder lograr estos recambios de medidores remotos con costo a la empresa y no a la gente? Todo sistema regulatorio de servicios de utilidad pública tienen en su base la noción de que el regulador determina las inversiones requeridas para dar la mejor atención al cliente en términos de seguridad, resiliencia y calidad del servicio, y que esas inversiones que el regulador acepta conforman la base de costos que permite la fijación tarifaria. En el mundo no existe un modelo tarifario que no esté basado en ese concepto. Y por lo tanto, cuando la ley obliga a alguien a hacer una inversión determinada, esa inversión pasa a los costos que posteriormente se le cobran a los clientes. No hay un mecanismo que permita que la empresa obligatoriamente haga inversiones y no asuma el cliente el costo de esas inversiones. Yo no conozco al menos un sistema regulatorio en el mundo, ciertamente el chileno no lo permite, que haga eso. Lo que sí se puede hacer es un análisis más fino de los costos y beneficios de incorporar un sistema de medidores inteligentes que puede implicar ahorro para los clientes. Por ejemplo, un medidor inteligente puede informar a los clientes cuál es el costo horario de la energía y que éste opte por maximizar el uso de energía en periodos más baratos. Eso es un beneficio que solo puede recibir el cliente si tiene un medidor inteligente y por esa vía reducir sus costos de electricidad. El contar con medidores inteligentes a nivel de usuario no permite un manejo mucho más eficiente por parte de la empresa del servicio, sí, para el cliente. Contar con medidores inteligentes en las líneas de transmisión también permitiría que las empresas optimicen el uso de su capital y por esa vía reduzcan costos. Todo esto implicaría un cambio regulatorio muy significativo del sistema eléctrico que a mi juicio es necesario de hacer. De hecho, estamos trabajando con un grupo de expertos en proponer una iniciativa de este tipo. Lo que no parece viable ni en Chile ni en el mundo es exigirle a las empresas que hagan inversiones muy cuantiosas y significativas, como es esta, sin que puedan traspasar esos costos a los clientes. Además, hay que tener presente de que hay varias iniciativas parlamentarias en esta misma dirección. Recién la semana pasada me tocó participar en la Comisión de Energía y Minería del Senado, donde había un proyecto de ley que obligaba a las empresas a soterrar los cables a su costo sin traspasarlo a los clientes. La suma de esta sola iniciativa haría inviable las empresas eléctricas, pero si además le seguimos sumando iniciativas a costos de las empresas, no vamos a tener empresas interesadas en ofrecer el servicio. Bien, muchas gracias, señor ministro. ¿Alguien más va a solicitar la palabra? No, bien. Ministro, muchas gracias por su tiempo y por su intervención. Vamos a seguir probablemente en las pocas sesiones que nos quedan en esta legislatura tratando este y otros proyectos más, así es que le agradezco su disposición, señor ministro. Muchas gracias.
Bueno, atención la intervención anterior y quedé extraordinariamente sorprendido de las afirmaciones que se hicieron. Nosotros tenemos una larga experiencia minera y bastante exitosa por lo demás, pero con una falencia como una diputada lo señaló, y es que no hemos incorporado valor agregado significativo en nuestra explotación minera, y otros países lo han hecho con gran éxito. Australia produce más o menos la misma cantidad de minerales que Chile, un poco menos de hecho, pero el valor de la industria minera es casi el doble de Chile por el valor agregado que incorpora. Suecia fue el gran productor minero de Europa, pero ya prácticamente no tiene minería. Sin embargo, la industria de valor agregado minera es 3 veces más grande que la minería y exporta a todos los países mineros del mundo. Pensar que un país puede solo vivir de su riqueza natural sin agregarle valor está muy pasado de moda en el mundo, presidente. Muchas gracias por su comentario, ministro. Muchas gracias y le agradezco por su tiempo para participar en esta comisión. Muchas gracias. Bien, vamos a tomar 2 acuerdos. ¿Vamos a tomar? Sí, bueno, ahí vamos a adoptar, porque Tapia, para que Tapia no le dé sed. Vamos a adoptar 2 acuerdos. Uno, respecto a lo que señalábamos en la tramitación del proyecto de ley de NAMI. ¿Les parece si es que fijamos para el día lunes a las 17 horas o en paralelo a la sala, que nos podamos juntar con los asesores? Citamos también a los asesores de la ministra, a ella misma si quisiera venir, para poder iniciar esta reunión de acuerdo con lo que señalábamos respecto al tema del directorio y poder llegar con una propuesta conjunta. ¿Les parece el día lunes? ¿Tomamos acuerdo? ¿El lunes qué hora? 17 horas. Prefiero asegurarlo a la hora que vamos a estar acá todos, en el horario de sala. Podemos hacerlo en paralelo. Muchas gracias por este acuerdo. Y segundo, fijar, porque me decía la secretaria que podemos, por el tema del litio, podemos fijar ya plazo para las indicaciones. Sí, ya se votó en general. Sí, se votó en general ya hace un tiempo y va a fijar plazo de indicaciones el mismo lunes o el martes al mediodía. ¿Sí? ¿O más? Ah, ¿verdad que estamos? Sí. La primera semana de marzo. El primer... Martes, porque el lunes van a llegar como... No, el martes 3 de marzo. ¿3? Martes 3 de marzo. Martes 3 de marzo, mediodía, podemos fijar plazo para indicaciones. Diputado Tapia. Sí, presidente. 15 horas. Hoy tuvimos una presentación claramente defendiendo la postura de la concesión y vuelvo a insistir, menoscabo para el Estado. A mí me gustaría que a lo mejor buscaran una persona que viniera a hablarnos de la otra contraparte, de la contraparte del beneficio para el Estado, el problema de la concesión, cómo podemos avanzar con tecnología de punta y cómo también podríamos dar valor agregado al litio. No sé si... Sí, por supuesto, ningún problema. Primero adoptemos para el día 3 de marzo a las 15 horas las indicaciones y para el próximo miércoles podemos citar... Usted mismo me dice quién para poder tener una presentación justamente mostrando la otra parte, la contraparte de lo que escuchamos hoy día. Yo no tengo ningún problema. ¿Qué puede ser por Zoom también? Sí. Acuerdo por Zoom de inmediato, porque acordado en caso que sea por Zoom y usted, diputado Tapia, me puede señalar a la Secretaría para poder tener una persona para el próximo miércoles y así poder fijar también en este acuerdo que vamos a tomar ahora el día martes 3 de marzo a las 15 horas para las indicaciones de ese proyecto. Artículo único, así que debiera ser, aquí estamos o no estamos de acuerdo, no es tan difícil, digamos. Ya están los acuerdos tomados. Bien, habiéndose cumplido Perdón. Vamos, ¿cuál? El suyo, el de medidores. Pero no tenemos quórum. Sí, tenemos 4. Votemos en general de medidores, antes que se vaya, por favor. En general, el de medidores remotos. Va a tomar la medición. Vamos a votar en general el proyecto de medidores eléctricos. Diputada Ahumada.
Diputada Riquelme. A favor. Diputado Tapia. Presidente. A favor. Se aprueba la idea de legislar por unanimidad, 4 votos a favor. Bien, entonces ahora sí, habiéndose cumplido el objetivo de la sesión, esta se levanta.